Muy buenas tardes, queridos amigos. Nuevamente quiero agradecerles el que una vez más nos hayan permitido entrar en sus hogares. Este programa sale al aire gracias a la cortesía de Colinas Basilio, la Casa Azul, su espacio de ideas en Totana. El tema que humildemente vamos a tratar hoy con mis invitados es un tema que uno consigue toda la información que quiera, todo, absolutamente toda. Y lo más curioso de este tema es que consigue información al gusto de todas las personas, los que la detratan y los que la defienden. Eso de alguna manera, cuando yo estaba preparando la entrevista con mis invitados, me llamó poderosamente la atención, porque me trajo a la memoria, desgraciadamente, a Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, cuando decía que el exceso de información, de alguna manera, era un medio muy sutil, una manera muy sutil de mantener desinformada a la población. Yo no sé si con el cambio climático, con el exceso de información que tenemos de todo tipo, está sucediendo eso. Lo cierto es que los pronósticos sobre el cambio climático pues han atendido a todas las necesidades. Hemos hablado de hambrunas, hemos hablado de sequías, hemos hablado de eras de hielo nuevamente, pero el que más de alguna manera creó la alarma sobre esto fue Malthus. Porque ya en el siglo XVIII, con un libro que se llamaba El ensayo sobre el principio de la población, fue un libro que escribió la primera edición en 1789, ya de alguna manera ponía de manifiesto lo peligroso que era el destino de la humanidad, por cuanto el crecimiento de esta no tenía garantizada la comida. Después de eso han venido otras personas más recientes en el siglo XX y en el siglo XXI, intelectuales y científicos, que también en otras versiones avalaban lo que Malthus decía, ¿no? Lo cierto de todo esto es que al día de hoy la población estamos en una profunda ignorancia sobre lo que es el cambio climático y la tragedia que, a juicio de Greta, luego conversaremos sobre esa figura, nos vaticina. Mis invitados esta tarde son Juan Valero. Juan, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Profesor de filosofía, nuevamente te tengo aquí después de una larga ausencia. No deseaba por mí, porque yo siempre te he tomado muy en cuenta tus opiniones y me agrada tu presencia, pero bueno, espero que lo retomemos nuevamente. Bienvenido, muchas gracias. Francisco Turrión, hidrogeólogo, bienvenido también. Me pasa exactamente lo mismo contigo, que eres una persona que yo me gustaría tener más frecuente a mí, pero también viviendo en Murcia se dificulta mucho Pero bueno, espero que hoy podamos atenderte como se merece. Javier Sánchez Única. Muy buena. Profesor de formación agraria, ingeniero agrónomo. Forestal. Ingeniero forestal. Bueno, pues también te he tenido conmigo una oportunidad y en este momento pues también quiero disfrutar mucho de tus opiniones. Muy bien, encantado. La primera pregunta que les quiero lanzar luego de lo conversado es: ¿tenemos motivos para estar preocupados por lo que se comenta? Quizá los técnicos puedan empezar. Bueno, veo que hombre, yo creo que tenemos que estar preocupados, sí creo que tenemos que estar preocupados, tenemos que estar alerta, ¿no? Hoy leí en la prensa que un enorme iceberg se ha desprendido de la Antártida. Desde los últimos 50 años no se conocía un iceberg que se desgaja, ¿no? del casquete antártico, y que eso va a suponer precaución en la navegación en la zona del cono sur, cerca de la Antártida, ¿no? Sí que es cierto pues, que estamos asistiendo a unos tornados, tifones en el Atlántico muy, muy potentes, jamás conocidos, ¿no? Una intensidad muy grande. Ahora mismo también tenemos otro nuevo en el Atlántico Sur, bueno, Atlántico en dirección a las Islas Británicas también, que es el mayor conocido, ¿no? en esta parte del Atlántico. Sequías, como tú decías, muy importantes, inundaciones en Sudamérica, en diferentes puntos, ¿no? Sí que tenemos que estar alarmados porque sí que parece que el clima se está haciendo cada vez más
adverso o quizá cada vez más los fenómenos más extremos, ¿no? Y yo en esta entrada, pues sí, creo que debemos de estar preocupados. Yo creo que preocupado se está, sobre todo los científicos, los grupos sociales, se están preocupados desde hace ya mucho tiempo. En el año ya 77 pues, hubo conferencias de países en Tbilisi hablando de medio ambiente. En el año 89 ya vaticinaban los científicos que se consumía todo lo que renovaba el planeta en un año. Y hemos estado muy preocupados. Lo que yo creo que hemos estado poco ocupados, ¿no? Y hemos permitido que si en el 89 consumíamos un planeta cada año, ahora eso pase cada 4 meses, ¿no? Y el consumo de recursos naturales y las afecciones sobre el medio ambiente se han ido acelerando, aunque estemos preocupados desde hace ya mucho tiempo, a nivel gubernamental, a nivel de asociaciones, ONG, etcétera. Pero como que la bola sigue avanzando y es muy difícil frenarla o incluso o cambiar un poco, girarla en el sentido del hiperdesarrollo que hemos vivido en las últimas décadas y que claramente, pues yo soy un defensor de que claramente ese hiperdesarrollismo pues, puede y está cambiando el clima y cambiando la composición de la atmósfera, etcétera. Entonces, preocupados ya lo estábamos y creo que llegamos un poco al límite de la tardanza en cuanto a ocuparnos de muchos de esos temas y que sí que es cierto que el tema cambio climático es como muy global, muy complejo para venderlo como se está vendiendo en los medios de comunicación, pues, la cumbre del clima, Nueva York, Greta Thunberg, pero creo que hay que bajarse un poco más a lo que está en la tierra. Sí, y a lo local y hablar más también con nuestros abuelos y leer un poco cómo era el clima y cómo eran las condiciones de vida en el Valle de Guadalentín, por ejemplo, hace 100 años o 80 años y cómo son ahora. Y ver que toda esa transformación pues tiene sus consecuencias, como es la ocupación urbanística de zonas inundables, cómo puede afectar a nuestras vidas. Entonces, creo que sería más el tema de en qué nos podemos ocupar ahora. Juan, ¿tu opinión? Bueno. ¿Realmente tenemos motivo para estar preocupados o a tu juicio? Yo le voy a imprimir un poco de dramatismo. Yo creo que sí. No soy científico, Sí. tengo muchos menos datos que ellos, que sí que lo son, pero yo creo que sí. Después de leer informes científicos que dicen que o en 12 años hacemos medidas drásticas o dentro de 25 o 30 años esto se puede poner imposible, pues yo creo que cuando ya digo viene de informes de expertos ligados a la ONU y demás, pues hay que tomárselo muy en serio, ¿no? El cambio climático es un hecho. Se puede desdramatizar todo lo que se quiera por aquello de, bueno, pues no es bueno quitarle esperanza y quitarle ilusión a la gente, y es verdad que no es bueno quitarle esperanza e ilusión a la gente, pero yo creo que tenemos que descender de las palabras a los hechos. Primero, evidentemente, tomar conciencia de que esto va muy en serio, y después, pues al nivel que cada cual le toque, a un nivel personal, a un nivel local, si estás en un pueblo, a un nivel nacional o transnacional, pues ir poniendo en marcha una serie de medidas e ir exigiendo otras, ¿no? Pero luego yo creo que todo tiene que ver con un cambio radical de concepción de la relación del hombre con la naturaleza. Es decir, hasta el siglo XVIII el hombre se consideraba a sí mismo una parte más de la naturaleza. Sí que podría ser una parte privilegiada, ¿no? Eso aparece en la Biblia judeocristiana, pero una parte privilegiada, pero dentro de un cierto cosmos, de un cierto orden cósmico, ¿no? Eso se rompe con toda la irrupción de la revolución industrial, las sucesivas revoluciones industriales y la aceleración económica de todo, y pasamos a la fase esa del homo economicus, en la que estamos, ¿no? El hombre económico, en donde prácticamente todas las facetas de nuestra vida están fagocitadas por la economía, y yo creo que hay que salir de esa concepción economicista, materialista, de lo que es el ser humano, la relación con el entorno y, en fin, con los otros seres humanos, ¿no? Porque el cambio climático no solamente está suponiendo cosas que tienen que ver
con el clima o tal, sino que tiene que ver con enormes bolsas de pobreza, de desigualdad social, en fin, que todo eso es un conjunto de cosas que van junto al cambio climático, ¿no? Sí, han citado los tres el cambio climático realmente, que es el tema que nos interesa, ¿no? Pero siendo un hecho demostrado, como tú comentabas ahora, Juan, ¿dónde está la duda? ¿Dónde está la falta de información para que la gente no se ponga de acuerdo unánimemente? Porque hay un sector de la población que dice que eso es mentira. Otro sector, como en el caso de ustedes, lo defienden. Si es un hecho demostrado y hay datos que lo pueden constatar, ¿por qué es tan difícil ponerse de acuerdo en que existe o no existe ese cambio climático? Por ese orden, bueno, vamos a ver, lo que parece que cada vez hay más unanimidad, creo yo, en que sí estamos asistiendo a un cambio climático. Es decir, estamos asistiendo a una aceleración de procesos atmosféricos y concretamente a un aumento de la temperatura. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología para el Levante tiene constatado y publicado, ¿no?, que en los últimos 100 años en el Levante peninsular, yo eso lo he oído en sede parlamentaria, entre las Cortes Valencianas, decirlo a la Agencia Estatal de Meteorología, la temperatura de los observatorios de Alicante, Valencia y Castellón, hay un aumento de temperatura de medio grado centígrado en los últimos 100 años. No así con respecto a las precipitaciones, en cuanto a la lluvia, a la precipitación, que es la suma de lluvia y nieve. Ahora sí nieva menos, pero las lluvias cada vez son más torrenciales y se concentran en menos episodios. Bien, eso yo creo que la comunidad científica lo tiene prácticamente asumido, vamos a decir, pacificado, ¿no? Lo que sí estamos viendo, lo que sí se puede discutir es si esto forma parte de una serie de ciclos mayores, ¿no?, de una etapa donde veníamos de un enfriamiento y donde ahora entramos en un calentamiento, pero que estamos dentro de una etapa de rango superior de enfriamiento. Pero lo que sí parece evidente y que estamos en un calentamiento. Lo que surge la duda, hay una opinión generalizada también, que el CO2 antropogénico, el CO2 que hemos generado el ser humano en estos últimos 150 años, últimos 100 años, ese 0,04% de lo que es la atmósfera, ese CO2, y dentro de ese CO2, el que hemos generado nosotros, pues sí que, según el panel intergubernamental sobre el cambio climático y los expertos de la ONU y tal, parece que el CO2 sí que está provocando un aumento de temperatura. Frente a esa opinión muy mayoritaria, hay una opinión crítica de, ahora se ha materializado un escrito de 500 científicos, 500 profesores de universidad, donde cuestionan la teoría general, digo que es un sector muy minoritario, donde dicen que sea el CO2 lo que eleva la temperatura, y no al revés, sino que un aumento de temperatura es lo que ha liberado el CO2, sobre todo de los mares y otros, ¿vale?, que unido al antropogénico, eso en conjunto puede estar suponiendo el aumento de la temperatura. Es decir, hay, según esta corriente minoritaria, hoy por hoy insisto, hay un factor externo al planeta Tierra, concretamente al sistema solar, concretamente a las manchas solares, que inciden en la atmósfera terrestre y en el planeta, aumentando la temperatura de los mares, que a su vez liberan el CO2. Tenemos también que saber, y yo tengo esa visión como geólogo, que la historia de la Tierra tiene 4.500 millones de años. La cantidad de cambios climáticos que se han producido en 4.500 millones de años. Desde que tienen registros fósiles, o de que tenemos, vamos a suponer, de los últimos 3.000 millones de años, con que hubiera habido un cambio climático cada millón de años, hubieran sido 3.000. Los continentes hoy los vemos separados, pero han estado juntos en Pangea, se han separado, etc. El Mediterráneo se desecó hace apenas 6 millones de años, lo que se llama la crisis del Meseniense, estuvo seco totalmente, se podían pasar las especies desde África a Europa. Es decir, la evolución planetaria, la evolución de la Tierra, los volcanes, los terremotos, pueden modificar el clima de una forma muy importante de un día para otro. Bien, pues ahora sí que lo que estoy diciendo es que si bien hay una corriente muy mayoritaria donde piensan que ese 0,04% de lo que es la atmósfera, que es el CO2, y esa parte del CO2, la parte del CO2 antropogénico, es el que ha aumentado exponencialmente en los últimos años y que es el causante del calentamiento junto al metano y otros gases de efecto invernadero, hay otra corriente minoritaria que no se pone de acuerdo y que entiende que es justo al revés, que es hay un aumento de temperatura y eso aumenta el CO2. Eso es muy importante. ¿Por qué considero muy importante? Porque en función de cuál sea el origen real del calentamiento,
Así tendremos que adoptar unas medidas Sería otras, su voto, cierto. ¿no? Y eso podemos hablar ahora más adelante. Javier. Bueno, lo que está claro es que si asumimos que ese cambio climático se puede haber acentuado o acelerado por la acción de la humanidad, nos pondríamos a pensar en cómo remediarlo, cómo minimizarlo, cómo amortiguarlo, ¿no? Porque, claro, cuando nos ponemos a hablar en edades geológicas, 4.500 millones de años, pero los humanos llevamos aquí apenas 300.000 años y en Murcia llevamos mucho menos, ¿no? Entonces, claro, hay que saber a qué escala hablamos del problema. A lo que voy, si asumimos que el cambio climático tiene gran parte que ver la humanidad y nos buscamos o sea, nos ponemos a buscar soluciones o por lo menos amortiguadores de ese cambio climático, las medidas que se propondrían chocan directamente con el modelo económico desarrollista liberal imperante en el planeta, de globalización, de la economía por encima de todo, porque pongámonos a pensar en una cuenca hidrográfica, en la cuenca hidrográfica del Segura. Por lo pronto ya es supraautonómica, por lo tanto las políticas autonómicas se ven trascendidas. Tendríamos que hacer una política de cuenca que supone que Castilla-La Mancha, Murcia y la Generalitat Valenciana tendrían que tener una política común. Ya estamos chocando con ese esto es mío, no me lo toques. Después, la política liberal económica que yo en mi parcela de ocupación o mi parcela de territorio hago lo que quiero y no eres tú, Estado o comunidad autónoma, quien a través de normativas y de leyes vas a limitar el desarrollo de esta comunidad, de esta comarca, etcétera, etcétera. Porque lo que yo hago aguas arriba, pues tiene su repercusión aguas abajo. A lo que voy, todas esas medidas irían encaminadas a un mayor intervencionismo del Estado, de la comunidad autónoma, de políticas que regularan realmente de verdad, porque no sobre el papel vemos que, por ejemplo, las medidas urgentes de sostenibilidad del Mar Menor, que se aprobaron en 2017, en un año tenían que acertar, en 2 años los plazos no se han cumplido y de hecho no se plantean, ¿no? Las ocupaciones de terrenos inundables, las ocupaciones de zonas de comisaría, de guardia de los ríos en Rambla. O sea, estamos haciendo una ocupación en exceso o sea, un uso irracional e insostenible de los recursos naturales y claro, todas las medidas que se plantearían para mitigar el cambio climático irían por ese lado. Entonces, es normal que haya poderes económicos, poderes gubernamentales que busquen artimañas para justificar el que no. El cambio climático es una cosa global, que sí que es cierto que el periodo de la humanidad en el planeta es minúsculo en cuando a la existencia de la Tierra, ¿no? Entonces que sí que había muchas glaciaciones, periodos interglaciales, etcétera, y si nos alejamos en el foco, pues puede ser que se borre todo y no se vaya al problema. Claro, hablamos de cambio climático por un lado, calentamiento global, gases de efecto invernadero, desarrollo sostenible, o sea, son términos muy genéricos que quizás lleven a que la población en su día a día pues no se lo tome tan en serio como creo que nosotros sí nos lo tomamos como diciendo, oye, que esto es serio y entonces pues quizás pues con gestos como, bueno, pues venga, las bolsas de plástico ahora las cobramos, ahora no llevamos botellas de plástico de usar y parece que con eso ya he hecho todo lo que tenía que hacer porque lo demás se me queda muy lejano. Hay una cuestión que comentó Juan ahora, Francisco, que comentaba ahora, que atribuía las causas de este calentamiento global y del cambio climático a causas antropogénicas, ¿no? Pero también citabas que decías tú que había una parte de la población que se lo atribuía a causas exógenas, ¿no? Entonces, si eso es así, Francisco, poco se ha oído de eso. Todo el mundo se lo atribuye al ser humano prácticamente. Pero en el supuesto de que las causas fueran por otro motivo, que es muy viable todavía, lo que estamos haciendo no tiene sentido ninguno, porque la evolución o la involución, como quieras, va a seguir existiendo.
Bueno, vamos a ver. Una cosa es lo que estamos hablando del clima, otra cosa los efectos del clima sobre la Tierra. Es decir, nosotros, como decía Javier antes, nosotros hemos modificado el territorio de tal forma que ahora, ante un episodio originado por el calentamiento global, no tenemos las mismas defensas que tenían nuestros antepasados, ¿no? Nuestros antepasados no eran tontos y construían en lo alto de los cerros y bajaban al valle a labrar, a trabajar, pero ellos sabían que en esta tierra cada 20 años o cada 10 o cada 30 hay unas gotas frías que llamamos ahora, o danas, etcétera, donde el agua se concentra, la lluvia en muy poco tiempo y se producen inundaciones muy grandes. Bueno, nosotros que no somos muy listos, más que nuestros antepasados, ¿no? Y hemos decidido que a la naturaleza la podemos encauzar, que nosotros podemos ser capaces de hacer diques en Holanda, que podemos hacer muros y encauzar el río. Y como somos muy listos, hacemos un proyecto de encauzamiento estupendo en los años 90, pues ahora resulta que no nos da miedo construir y vivir al lado de esos muros, porque nunca se van a romper. Bueno, esta vez la naturaleza nos ha demostrado que es más sabia que nosotros y, por desgracia, y aguas abajo de Murcia, aguas abajo de Orihuela, el encauzamiento del río Segura se ha roto en Algorfa, en Almoradí, en 2 ocasiones y ha inundado muchas extensiones, muchas hectáreas y casas, pueblos, etc. Es decir, nosotros le ponemos puertas a un campo que a veces a lo mejor lo que tenemos que hacer es alejarnos de él. Entonces, si por un lado nos pusiéramos todos de acuerdo en que somos los seres humanos, nuestras emisiones de CO2, los culpables de este calentamiento, pues parece lógico, o sería bastante fácil, que si reducimos las emisiones de CO2, frenamos el calentamiento. ¿Hasta cuándo? ¿Cómo? ¿Qué de tarde llegamos? Eso es lo que no sé. Pero bueno, evidentemente, si hay una acción y una respuesta, quitamos la acción, que es el CO2, y emitimos menos. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que llama, por ejemplo, ya geopolíticamente hablando, ¿no? Llama poderosamente, como dicen ahora, curiosamente la atención, es que precisamente son los países que más CO2 han emitido a la atmósfera durante los años 60 y 70, Estados Unidos, Alemania, Europa, los que en un momento cuando ven una serie de países emergentes como China, economías emergentes, Rusia, Irán, y la India, dicen, oiga, cuidado, da la impresión, no, que esto del CO2 es malo, esto de que ustedes produzcan tanto CO2 produciendo acero, produciendo coches, produciendo motos, produciendo ordenadores, esto es malo del CO2, ¿no? Bueno, nada más hay que ver, el otro día vi una estadística de la producción de CO2 de China, ¿no? Cómo se ha disparado. De hecho, China está a punto de ser la primera, si no lo es ya, la primera economía mundial, ¿no? Entonces, bien, eso habría que madurar más, yo en mi opinión, y pacificar más este asunto en cuanto al CO2 antropogénico, la causa del calentamiento. Pero si la causa no es el CO2, sino es el aumento de temperatura derivado de causas exógenas, como estamos diciendo, las manchas solares, bien, pues lo que además la estrategia cambia, porque nosotros no podemos, ¿qué vamos a hacer? Misiles contra el sol, ¿lo que vamos a hacer? Lo que debemos hacer es adaptarnos, a empezar a concienciarnos, como se decía antes, de cómo tenemos que vivir hacia el calentamiento global. Pues tenemos a lo mejor que hacer más frescas nuestras ciudades, plantando más masas forestales, más masas verdes, ¿no? Tendremos que empezar, en fin, a desarrollar una serie de actuaciones y de concienciaciones que nos lleven a que cuando venga una gota fría, que no pillen pueblos cerca o que nos alejemos de las costas, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, una cosa u otra es muy importante. Y también saber una cosa, es que nosotros estamos aquí de paso, es decir, un meteorito como el que cayó en la Tierra hace, no voy a decir números exactos de millones de años, me voy a equivocar, pero sí que la que produjo la extinción de los dinosaurios, pues produjo una nube de polvo y una nube de cenizas en la atmósfera que hizo bajar la temperatura a varios grados, ¿no? O sea, nosotros no estamos libres ahora mismo de que un volcán como el Krakatoa o el Kilauea, o sea, el Krakatoa sobre todo, emita una serie de partículas y enfría la Tierra. O sea, a la vez que estamos calentando nos podemos dar un episodio de enfriamiento, ¿no? Por tanto, es muy importante, en mi opinión, conocer la causa exacta o trabajar en las dos variables. Yo creo que es más importante trabajar en las dos variables, porque en el sentido, bueno, evidentemente si sabes si la causa es endógena o exógena, si depende del hombre o si depende por factores naturales como las manchas solares, dependiendo de una cosa u otra, pues el tipo de política y de cosas que se tienen que implementar y tal es diferente. Pero lo cierto y verdad es que, mientras tanto, la cosa se está poniendo cada vez más complicada. Es decir, el debate teórico debe dar lugar a medidas contundentes, sea por una causa o sea por otra, contundentes desde ya. Es decir, si la causa es el hombre, pues tenemos que hacer muchas cosas. Si la causa no es el hombre, como decía
antes Fran, las defensas las tenemos muy bajas, las tenemos bajísimas, las tenemos bajísimas porque hemos hecho auténticos destrozos en la naturaleza, porque aunque la causa fuera exógena, los gases de efecto invernadero están también cumpliendo un papel negativo en ese sentido, y tendríamos que en cualquier caso hacer muchas cosas. Yo creo, con independencia de que la causa sea de una parte o de otra, creo que, como decía antes, desde el siglo XVIII, la idea esa, que en el fondo es una idea no ingenua, es moralmente deleznable, ¿no? Es decir, la idea de que podemos utilizar los recursos naturales como si fueran infinitos, es decir, vamos a utilizar los recursos, las materias primas, como si esto no tuviera fin. Pero dice usted, la Tierra es finita, los recursos son finitos, usted no puede hacer lo que quiera con ellos. Y usted no puede utilizar esos recursos naturales, esas materias primas, sin prever los efectos nocivos que puede tener. Los efectos nocivos de las sucesivas revoluciones industriales ya los estamos viendo. Si la causa son las manchas solares, los mecanismos de defensa los tenemos por los suelos. Si la causa es el hombre, y según dicen, hemos entrado incluso geológicamente en la época del antropoceno, es decir, que ahora es el hombre el que más está modificando las condiciones de vida de la vida natural, entonces es un poco espeluznante. Yo creo que, aunque ahora pasemos en la segunda parte a hablar de medidas concretas, hay muchas cosas que se deben hacer, sean las causas por un lado, o sean las causas por otro, o sea algo mixto, ¿no? Hemos citado, ustedes tres han citado en varias oportunidades, el dióxido de carbono. El CO2. Dígame, para la gente que nos está viendo en este momento, ¿por qué es importante controlar la emisión del dióxido de carbono en la atmósfera? ¿Por qué es importante? ¿Y cómo se emite eso? ¿Qué tenemos que hacer para evitarlo? Si es posible evitarlo. Cualquiera de ustedes. Esto es que de colegio de primaria, ¿no? En primaria ya se explica lo que es el fenómeno de que nosotros respiramos, consumimos oxígeno y exhalamos CO2. Las plantas lo hacen a través de día, aunque por la noche también respiran. Las plantas absorben CO2 y liberan oxígeno. El problema del CO2 es que un gas de efecto invernadero, que lo que hace es que impide o reduce la capacidad de que los rayos solares, cuando impactan con la Tierra, reboten y salgan de la atmósfera. Y entonces se quedan atrapados, como si le hubiésemos puesto un plástico, por eso lo del el efecto invernadero, y supone un recalentamiento. El CO2 en sí, o sea, no es malo ni bueno. De hecho, dentro de los invernaderos lo que se hace es fertilización carbónica, o sea, se inyecta CO2 para que las plantas tengan con qué hacer la fotosíntesis. O sea, que es tan bueno o tan malo como el oxígeno. No podríamos vivir ni sin CO2, Estamos hablando simplemente de que lo peligroso está en la cantidad. Ni sin oxígeno. Exactamente, en la cantidad y en todo lo que hemos estado comentando que lleva aparejado esa carbonización excesiva de la atmósfera, porque eso viene ¿de dónde? Pues viene de una quema de recursos fósiles como el carbón, el petróleo, el gas, que a su vez no solo liberan CO2, sino que también liberan óxidos de nitrógeno, azufre, etcétera, que también aumentan la contaminación. El CO2 en sí no tiene un poder contaminante tan elevado. Sí, son los otros elementos. Exactamente. Los otros 5 elementos. Exactamente. Ese sería así, explicado casi para primaria, sí, lo que es el efecto invernadero. Sí, porque todo el mundo lo entiende. Gente oye hablar de eso y dice, bueno, ¿y por qué? Si yo estoy haciendo una quema normal, si el consumo de petróleo, todo eso, es nocivo, no es nocivo, no lo sabemos. Entonces, seguramente lo que es importante dar este tipo de explicaciones para que la gente sepa por qué es importante eso. Sí, como él decía, si es cierto que el efecto invernadero del CO2, pues claro, lo que genera es eso, ¿no? Los rayos ultravioleta penetran la atmósfera, cuando calientan la Tierra, los rayos infrarrojos no consiguen pasar a la atmósfera, claro. Es el invernadero, ¿no? Eso aumenta la temperatura, etcétera, ¿no? Y, bueno, pues se ha dicho ya, ¿no? Se produce en las fábricas, en la industria, en la quema, en la producción de
petróleo, etcétera, ¿no? Y bueno, pues debemos estar en la línea de reducir todo eso, y hoy tenemos ya tecnología, empezamos a utilizar coches eléctricos, placas solares, España era pionera en la energía solar hace 10 años, y hemos pasado de ser la pionera a nivel mundial en placas solares. ¿Qué poder adquisitivo, qué renta tendría, qué Producto Interior Bruto, ¿no?, tendría España si ahora mismo fuera la vanguardia en placas solares a nivel mundial, en tecnología? Bueno, pues eso ha decaído, pues que ha habido un gobierno que apostó por otras cosas y dejó eso al margen. Bueno, ahora ya no somos ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ¿no? Hay otros muchos países que están adelantando, ¿no? En Alemania, Holanda, ponen placas en edificios y en casas unifamiliares, etcétera, mucho más que aquí en España, ¿no? Entonces, pues sí que es cierto que tenemos que tener una calidad democrática tal, una exigencia a nuestros políticos tal, que les obliguemos a que empecemos, como decía Juan y como decía Javier, a adoptar medidas en cualquiera de los dos escenarios posibles, ¿no? Y que empecemos a reducir los gases de efecto invernadero y a prepararnos para episodios derivados del cambio climático, como sequías prolongadas o inundaciones o lluvias intensas, ¿no? Entonces todo eso, creo que a lo mejor ahora es el momento de que los políticos se conciencien ya de que tienen que tomar decisiones estructurales y pensar a largo plazo, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención estos días cuando he leído cómo Holanda llevaba muchos años desarrollando un proyecto que ha supuesto aumentar el cauce de un importante río, donde lleva aparejado la expropiación de muchas viviendas y muchas casas. Bueno, no expropiación, indemnización, ¿no? Es decir, mover población de unos sitios inundables y llevarlas a otra, ¿no? Yo no veo, sinceramente, hoy en nuestros políticos esa mentalidad, ese liderazgo para empezar a abordar asuntos como este, ¿no? Cómo solucionar el problema del Mar Menor en cuanto al encauzamiento de las ramblas, cómo hemos destrozado las ramblas que iban al Mar Menor de una forma pacífica y de una forma tranquila, como la roturación de hectáreas de regadío, o como la construcción de urbanizaciones, o como modificación de esos trazados originales, que están en fotos aéreas antiguas. Ahora se ve que en medio de esa rambla pues han construido una caseta, por ejemplo, para las bailes regionales, en medio de una rambla, un edificio físico, ¿no? Y cómo tenemos tan poca sensibilidad, ¿no?, con la fuerza de la naturaleza. A mí me llama poderosamente la atención cada vez que me asomo en Murcia, al Puerto de los Peligros, y me veo una sardina. Me veo una sardina en medio de un cauce, obstruccionando la corriente. Si uno coge la ley, si a mí se me ocurre poner un objeto en medio del cauce, eso es delito contra la ordenación del territorio. Es decir, no se pueden poner objetos que obstruccionen el cauce, ¿no? Bueno, pues nos tomamos con esa alegría de que en medio de un río creemos que es un estanque y ponemos, igual que ponemos patos, ¿no?, pues ponemos una sardina, ¿no? En fin, creo que hace falta políticos con una concienciación con las consecuencias del cambio climático en la población mucho más, pues un poco más talla, ¿no?, y con mucho más coraje para abordar estas reformas estructurales, ¿no? Y me estoy entendiendo un poco, pero es impensable cuando se hace el encauzamiento del río Segura que Orihuela, la ciudad de Orihuela, no se haga un bypass y se estrecha el río en Orihuela. Claro, cada vez que pasa agua se inunda, ¿no? Entonces también tenemos que dar cuenta otra cosa que quiero introducir en el debate o en el coloquio, ¿no? Es el negocio y la oportunidad económica, ¿no? Detrás de todo esto siempre hay un negocio, siempre hay alguien que gana, siempre hay alguien que dice, bueno, pues ahora es mi momento, aprovechando que el cambio climático yo te voy a vender tal cosa, ¿no? Y sí quería que en algún momento habláramos de lo que se está hablando ahora, que es realmente algo que me preocupa bastante, es la geoingeniería y la introducción de mitigar el efecto del calentamiento global por el CO2, introduciendo, pues no limitando la emisión de CO2, sino introduciendo sustancias en la atmósfera, aerosoles, calcita, mediante la inyección por aviones, etcétera, para frenar esos rayos ultravioleta que no lleguen y enfriar el planeta. Todo eso ya me empieza a preocupar bastante, porque ahí entramos ya en un negocio y donde ya a la opinión pública se nos escapa cuáles son los verdaderos intereses detrás de todo eso y qué consecuencias puede traer el que nosotros artificialmente modifiquemos. Comentas, Juan, comenta. Perdón, ibas a decir algo. No. Okay. Comentas, Francisco, que estamos en un negocio. Quiere decir que hasta este momento esto que estamos tratando no es negocio para nadie. Y te digo esto porque te hago una reflexión. Les hago una reflexión. Recientemente la conferencia que dio Greta Thunberg en la ONU, ¿no? Las protestas iban focalizadas hacia las economías de Occidente. Pero todos sabemos que
En este momento, en 2018 para allá, el 85% de la emisión de dióxido de carbono lo produce China, la India y Estados Unidos. ¿Y por qué en estas conferencias no se trata, no se culpabiliza también a China y a la India, que también son corresponsables de esta desgracia que tenemos, y solamente focalizamos en Occidente, cuando de alguna manera está comprobado? Te digo, lo decía al principio, la cantidad de información es inmensa, ¿no? Yo pude ver que está comprobado que las emisiones de CO2 a la atmósfera en Occidente se han ya reducido estos últimos 10 años en un 30%. Entonces, ¿qué sucede ahí? Cualquiera de los que me puede contestar. Es que, claro, la pregunta tal como la has formulado da a entender que por qué le echamos la culpa a Occidente cuando es China o la India. Es la impresión que Cuando ahora. ¿Por qué ahora también? Quizás de repente, años atrás, pues posiblemente Estados Unidos y Occidente hubiera... Pero en este momento el 85% de la emisión de dióxido es China, la India y Estados Unidos. Sí. Pero la conferencia de Greta recientemente del viernes focalizaba las protestas sobre Occidente concretamente. Sí. Bueno, yo creo que Occidente tiene buena parte de la responsabilidad porque Occidente históricamente, hasta la irrupción de hace, no sé, 15 o 20 años de China y la India sobre todo, pues ha sido quien ha llevado todo el peso del desarrollo económico y por tanto también de todos los efectos contaminantes que eso conllevaba, ¿no? A Estados Unidos hasta ahora nunca le ha gustado firmar convenios. El de Kioto no lo ha firmado todavía. No, lo va a firmar. y bueno, el de París se firmó, si no recuerdo mal, estando Obama, y Trump en el 17, hace un par de años, se salió. Quiero decir que Estados Unidos no ha sido precisamente el país que ha dado más ejemplo en esto. No ha querido firmar prácticamente nunca nada, siendo, como sigue siendo todavía, el mayor emisor de gases de efecto invernadero y de contaminación. La razón es muy sencilla. El mayor emisor por habitante, porque si vamos en términos globales, China es mayor que Estados Unidos. Sí, bueno, en cuanto a la emisión de sí, pero China ha firmado los tratados y está más o menos cumpliéndolo. Y la India igual. Estados Unidos es el que más contamina y ha quedado fuera. Lo que pasa es que yo no quisiera meterme por este terreno de que si esto significa ser antiamericano o no, es decir, no, es una realidad, es un dato objetivo, pero yo creo que también en Estados Unidos se están dando grandes movimientos ecologistas y de derechos humanos, y el propio Al Gore, ¿no? El ex vicepresidente americano que sigue todavía con sus 70 y tantos años dando guerra con este tema. Yo creo que ahí se están haciendo muchas cosas. Y que antes o después Estados Unidos también tendrá que entrar por el aro de una serie de cosas. De todas maneras, yo creo que hasta desde el punto de vista de esa especie de cortedad de miras económicas, yo creo que la gran industria está a punto de girarse hacia lo verde, porque también van a sacar mucho beneficio con lo verde. Mucho, ya se está viendo. Pero mucho. Y son los que van a liderar justamente la industrialización verde o la industria verde, en la economía circular o como se la quiera llamar después. Entonces, la cuestión es, yo creo que la cuestión de la población en general, y creo que una charla como esta debe servir para eso, es concienciar a la población de que esas medidas que tienen que llegar y que van a llegar se aceleren al máximo. Es decir, lo importante es que si ganamos 5 años o 10 años, pues eso que llevamos ganado. Es decir, hace falta, como decíais antes, políticos con coraje que efectivamente digan, no, esto lo vamos a hacer, aunque electoralmente no me sirva. Es decir, en Totana, el tráfico, ¿cómo está el tráfico? El tráfico es un desastre, desde el punto de vista de la polución. Eso hay que organizarlo, reestructurarlo. El tema de las quemas en los campos, ¿cómo se le llama de otra manera técnicamente? Pero bueno, lo de ahora llega el otoño y los agricultores empiezan a quemar. El otro día en la manifestación del 27 de septiembre en Murcia, bueno, yo estuve allí con mi familia y vi una pancarta que llevaban 2 chicos y una chica jóvenes, pensé que eran universitarios, efectivamente,
eran de ciencias medioambientales, biología y tal. Digo, eso de que esa llamada a los agricultores para que quemen adecuadamente y tal, ¿eso qué es? Dice, bueno, esto, en fin, esto es para concienciar a la gente, pero en realidad en toda la región, eso fue lo que me dijeron, en toda la región solo hay una máquina trituradora que está en el municipio de Murcia, cuya subvención acaba en diciembre. O sea que en realidad esto es como no decir nada. Y yo me pregunto, ¿es que no hay dinero en Murcia capital, en Cartagena, en Molina, en Totana? Quizá Totana es el que menos dinero tenga, pero bueno, algo se podría hacer para concienciar a los agricultores de que cuando llegue octubre, noviembre, diciembre y enero, no quemen de esa manera que queman y que puedan llevar eso a los ecoparques y los ecoparques utilicen para triturar. Quizás, seguramente, no sé. Estoy yéndome de lo global No, a lo estás local hablando muy... es que lo que pasa es que No, todo, es que no. todo está interrelacionado. Quizás de alguna manera, Juan, se me ocurre pensar que lo que tú estás planteando, que sería una solución a un problema concreto, no sea importante realmente. Porque, como tú decías, políticos con coraje, sí, pero de repente políticos con coraje que no le importa realmente el problema. Entonces, las soluciones tampoco le importan. Te digo esto porque centramos, vámonos al dinero, que siempre es el que mueve todo. En la conferencia esta que se dio ahora en estos días pasados, Alemania aportaba para la cuestión del Fondo Verde 54.000 millones de euros. España inmediatamente aportó 150 millones. Pero es que hace 10 años, en la convención del 2009, se le pedía a la ONU que consiguiera 10 billones de dólares para este proyecto. Entonces, si centramos todo en la obtención de dinero, en los recursos económicos, poco nos pueden importar las soluciones como que planteaban esos estudiantes. Claro, Poco nos pueden importar. pero la cuestión es, vamos a ver, hace falta políticos con coraje, sin duda ninguna. Hace falta políticos que estén a la altura del tiempo que estamos viviendo. Y es verdad que no se ven todos los días, pero hay personas o hay gobiernos como Angela Merkel, que es conservadora en Alemania, que oye, chapó, porque está metiéndole dinero por un tubo a ese tema y está haciendo una renovación de energías que es impresionante y en fin, están haciendo muchas cosas en esa dirección y es Alemania y es dentro de un partido conservador, un país capitalista y tal. Luego sí hace falta políticos con coraje. Pero donde no haya políticos con coraje, hace falta poblaciones que se muevan y exijan a los políticos que si no tienen coraje, por desdoro, porque los han votado para eso, hagan cosas en esa dirección. Es decir, si hay un ayuntamiento que no ha hecho nada en el tema de las podas, o en el tema de las quemas, perdón, en el tema del tráfico, en el tema de en Rambla permitir una urbanización, hay que exigirles que empiecen a hacerlo. Cuando ellos no lo hacen de motu propio, se les puede exigir. Pero ustedes no creen que para que eso se pueda exigir se requiere una población informada, que sepa que eso es una necesidad. Claro, por eso precisamente retomo la pregunta anterior de la responsabilidad, de por qué se hacía responsable al mundo occidental y se dejaba un poco de lado a China y a India. Yo creo que lo primero es por la trayectoria, o sea, Occidente ya ha quemado lo que tenía que quemar, me refiero a petróleo, a gas, a bosques, a roturado, etc. Ahora ellos dicen, bueno, y ahora que yo estoy empezando mi desarrollo me lo vas a limitar, eso por un lado. Y después por otro es muy importante, China e India contaminan y consumen recursos para abastecer principalmente a los mercados de Occidente. O sea, que sí que China contamina produciendo acero, pero ese acero después ¿dónde se va? Pues se va a construir puentes, a construir edificios muy grandes, etc. Yo entiendo, Javier, yo entiendo, pero no me eximas de responsabilidad a uno para culpabilizar a otro. En una pelea no hay pero quiero decir que la gran responsabilidad que tiene Occidente, que habiendo jugado ya esa baza, esa partida, no ha puesto en marcha medidas para que otros eligieran más un desarrollo más sostenible y no el mismo, porque además era barato. Atribuyendo incluso su porque además era barato, entonces yo consumo los recursos. ¿Quién está consumiendo los recursos chinos en última instancia? Yo probablemente esta botella o este bolígrafo venga de China y al final el uso lo estoy haciendo yo. Entonces creo que el modelo globalizador, que es meramente occidental, es el que nos ha llevado a esta situación.
por poner cifras, porque claro, esas cifras de 85.000 millones, billones, etcétera, a la ciudadanía se nos hacen mucho, se nos empalagan tanto cero, ¿no? Por poner un dato que Turrión, a ver si me lo ratifica o me lo pone entre comillas, bueno, la cuantificación de los daños por las tormentas en la región de Murcia, estas últimas tormentas, superan los 400 millones de euros. Bueno, no sé cómo se han hecho exactamente esta cuantificación, pero bueno, parece que es oficial, ¿no? 400 millones de euros. 400 millones de euros frente a un dato que he recuperado, la última memoria de un convenio de la Confederación Hidrográfica con la Comunidad Autónoma para medidas de prevención de la erosión, protección del medio natural, etcétera. Entre 2000 y 2008 se gastaron 16 millones de euros. O sea, ponemos 16 millones en las medidas que nos pueden evitar un daño de 400 millones. No hay dinero, o sea, no hay dinero para qué cosa, y si hay dinero. Y noticia de hoy, se licita el tramo del AVE Totana-Lorca, son 13 kilómetros y medio, 59 millones de euros, o sea, nos gastamos en 13 kilómetros de AVE muchísimo más de lo que venimos invirtiendo en los últimos 20 años en reforestación, diques, albarrás, y no solo no estamos haciendo las cosas buenas, cosas positivas, sino que estamos haciendo totalmente las negativas. El riego por goteo que ha llevado, o sea, el riego por goteo es verdad que supone una eficiencia en el uso del agua, tal, pero ¿qué permite? Pues que cuando nuestros abuelos tenían que ir abancalando todo el territorio para regar por inundación y aprovechar hasta la última gota, ahora lo que vemos, nada más, antes de entrar a Totana, lo acabo de ver reciente esta tarde, y en muchos sitios del noroeste, etcétera, grandes maquinarias abancalando grandes superficies y cargándose los palates, los hormagales, que no sé cómo se llama aquí en Totana, las paretas de piedra que se hicieron hace 2000 años y llegamos con un bulldozer, nos la cargamos y estamos generando una pendiente. Pero te pregunto una cosa, tú me estás hablando de cosas muy concretas, Javier, te pregunto una cosa. Efectivamente, tú sientes como profesional que eres que eso es dañino. Exacto. Pero seguramente que el agricultor no sabe que eso es dañino. Tú sí como profesional. Pero entonces, ¿qué podríamos hacer entre las medidas que vamos a hablar ahora al final para que el agricultor sepa que cada vez que se está haciendo este tipo de cosas o erosionando aquella tierra o cambiando el cauce de un río, estamos dañando su futuro? Tiene que haber una vigilancia, igual que si me salto un semáforo. Digo, no, si no venía nadie, he mirado, no venía nadie, te ponen una multa y la pagas, pues ahí tiene que haber una vigilancia del territorio, una policía medioambiental, como sí que la hay, pero muy mal dotada, de agentes medioambientales, SEPRONA, comisarios de agua, etcétera, que pongan control. Un ejemplo muy absurdo, pero que viene al pelo, ¿no? El otro día me veo en las faldas de Sierra Espuña que un agricultor había puesto en su finca el seto de Cilindropuntia, un cactus invasor, que aquí en Totana hay problemas ahí en el raiguero, un cactus invasor, y le había puesto pues de seto pues, para que no entraran los bichos, la gente, no sé qué, no sé cuánto. Totalmente con desconocimiento. Pues una llamada de teléfono a la gente medioambiental, como estaban recién puestos de este verano, pues se ha podido solucionar y el agricultor no lo sabía. Es decir, pues bueno, yo vi una planta pinchosa para que no entre aquí nadie, ¿no? Eso se deja 5 años, 3, 4, 5 años y después es costosísimo eliminar ese impacto. Entonces, claro, hay que estar encima del territorio y hay que vigilar el territorio porque lo que haga un señor aguas arriba me va a afectar a mí aguas abajo. Y yo creo que es vigilancia y concienciación, pero sobre todo vigilancia. Fue una cosa admirable, comenta el juicio de algunos, en la manifestación que hicieron los jóvenes a nivel mundial, ahora con el cambio climático. ¿Qué opinión les merece esa manifestación y de la manera en que se involucró la juventud? ¿Sienten ustedes que la juventud está tomando un poco más de conciencia que los adultos sobre hacia dónde queremos ir y hacia dónde nos están llevando? Bueno, yo creo que el hecho de que haya sido la juventud ya es esperanzador, y el hecho de que haya sido no solamente la juventud, sino la juventud más joven, o sea, los adolescentes, pues todavía es mejor. Nosotros nos acercamos el otro día a Murcia a la manifestación creyendo que iba a ser de entrada multitudinaria, gente de todas las edades, gente de, yo qué sé, de todos los partidos, sindicatos y tal, y allí solo había un megáfono con un señor que estaba cantando, se ve que era
profesor de alumnos y había muchísimos alumnos de secundaria. No había universitarios, ni había gente de nada. Luego, conforme fue avanzando la manifestación, se fue sumando gente y ya, bueno, pues, en fin, llegamos a ser unos... En fin, estuvo bien. Pero la mayor parte, el 80% largo, eran adolescentes. A mí eso me parece muy, muy novedoso, porque ya no son los jóvenes universitarios, no, son los adolescentes de instituto. Ya no son las mujeres y los, no sé, los jóvenes y tal, más ideologizados. No, es que eran alumnos de instituto con todas sus cosas propias de esa edad, pero ahí estaban con sus pancartas y tal. Yo creo que eso ha sido un revulsivo muy potente. La figura de esta chica, de Greta, pues también muy potente. Yo la alabo mucho porque, bueno, hay quien dice que probablemente sea un poco algo mediático y algo tal, pero cuando, por más mediático que hubiera sido, cuando se la oye hablar con el temple que habla, cuando los periodistas le hacen preguntas para las cuales, si todo está preparado, no puede salir por cualquier sitio, y responde con aplomo, y responde con claridad y con rotundidad, eso quiere decir que esa chica que tiene 15, 16 años está un poco siendo la punta del iceberg de una conciencia colectiva, en principio escolar y juvenil, pero mucho más allá, de mucha gente que el otro día, el 27 de septiembre, pues se echó a la calle por primera vez en la historia de una manera bastante masiva. Tengo que decirte, Juan, que no es muy personal, ¿eh? A mí, cuando lo escuché hablar en la conferencia, me dio miedo. Me dio miedo. ¿En qué sentido te dio miedo? Me dio miedo ella. Me dio miedo que una muchacha de 16 años muestre en los ojos el odio, la rabia. Me pareció inclusive que lo que hablaba, lo que decía, muy coherente, pero que no era ella. Me dio la impresión que tenía un disco metido adentro, que hablaba por el disco. Fue la impresión que me dio, y no tiene que ser así necesariamente, pero... A veces los jóvenes, pues, cuando estás muy tenso, yo recuerdo cuando participaba en obras de teatro, ¿no? Y te ponías tan nervioso que a lo mejor tenías que decir una frase era tranquila y salías ahí lo que casi tenía el gritando. aplomo, fue el aplomo y el bañado que tenía todo, lo que me alarmó. Inclusive la mirada que tenía no me gustó, pero es una opinión como... De todas maneras, yo creo que eso es anecdótico en el sentido de que lo importante es el mensaje. Sí. Y si ya vamos un poco más a lo concreto, parece que Greta sufre de un leve toque de síndrome de Asperger, ¿no? de autismo, ¿no? Y justamente en ese tipo de personas se da un poco esa frialdad emocional, ¿no? Esa concentración, esa capacidad de una intelectualidad un poco fría, falta de emociones, pero lo importante ahí es el mensaje. Sí, no era duda. Eso es lo más importante. Lo otro, a mí, lo que me importa es su persona y me importa el mensaje. Me quedan pocos minutos, desgraciadamente. Este tema es un tema que da para... Pero sí me gustaría, por parte de ustedes, una reflexión final y, si cabe, algunos mensajes, alguna cuestión de tipo, mira, está sucediendo esto, yo creo que deberíamos actuar de esta manera, bajo el punto de vista de cada uno de ustedes. Yo sí quería primero decir, pues, al hilo de lo que decía antes sobre el corte de leña y el corte de la agricultura, de todo el tema, llamar la atención un hecho concreto que hay en Cieza, que curiosamente en invierno pues ya no es el humo que se genera y la CO2 y las partículas, es que la gente se genera en Cieza una niebla de ceniza, producto de la que pues de productos que echan en el arbolado para que no se congelen. Y hay problemas asmáticos y muchos problemas de salud. Y eso, hasta ahora, pues parece que, hombre, ves que son agricultores, que nuestra agricultura del problema es que hay gente que está teniendo problemas de asma, ¿no? Es decir, es que la salud es mucho más importante. Usted debe producir sin generar daños para la salud tan directos. Otra cosa muy interesante que quería dejar de comentar es lo que se ha comentado aquí, que me deja un poco preocupado, la licitación del trazado, ¿no? El proyecto del trazado. Del AVE de Totana. Bueno, pues ahí tenemos una infraestructura lineal que veremos a ver cuáles son los pasos que deja para el paso de las Ramblas y para ver si no va a ser otro muro que el día de mañana, cuando venga inundación,
haga lo que ha pasado con la AP7 en el campo de Cartagena de Mar Menor, sino gente que nunca se había inundado, pero claro, cuando el agua choca contra un muro, pues tu casa que estaba en zona no inundable, de repente por no haber tenido limpios los pasos o por no haber hecho los desagües suficientemente grandes, tu casa y tu patrimonio se va al garete en cuestión de horas. Otro tema muy importante que me ha parecido interesantísimo, antes de la reflexión, si me permite, por supuesto. es lo que ha comentado Javier, ¿no?, sobre el tema de los aterrazamientos, ¿no? Claro, todo eso, lo que volvemos a decir, ¿no?, los abuelos hacían las cosas de forma como veían a sus padres y veían que eso funcionaba, ¿no? Era un conocimiento empírico de que la experiencia hacía que ese bancal produjera más porque evitaba que el agua fluyera muy rápidamente y se infiltrara, etc. Todo hace que la corriente sea menor, puesto que se va reteniendo los sucesivos bancales y aterrazamientos, ¿no? Lo que está pasando ahora es que, claro, la sabiduría popular, cuando te enfrentas a la televisión, al conocimiento general y a los medios de comunicación masivos, ya dudas, ¿no? Dices, si esto es lo que me decía mi abuelo y yo he visto que funciona, pues parece que lo que yo veo no vale si no lo dice la televisión, ¿no? Y eso es muy peligroso, ¿no? Porque nos están haciendo ver que lo empíricamente demostrado, lo que nosotros estamos percibiendo, no lo vemos. No, es que no estamos viendo lo que estamos viendo, que lo real es que lo que nos cuentan por televisión. Con respecto a lo que decías al final en un mensaje, a mí con el tema del cambio climático lo que realmente me preocupa es que no nos pongamos de acuerdo, ¿no? Que frente a una población sensibilizada o que cada vez más sensibilizada sea una población inerme o una población un poco que se pueda dirigir hacia donde determinados poderes económicos o intereses comerciales quieran ir. Y me acuerdo de esa frase de Ortega que decía, cuando enseñes, enseña a dudar de lo que enseñas, ¿no? Es muy importante, ¿no?, que en nosotros siempre nos surja la duda de lo que nos están vendiendo, ¿no? De que, bueno, tenemos que tener cosas muy claras, es decir, no podemos seguir, como decía Javier, viviendo como estamos viviendo, quemando por encima de lo que produciendo de esta forma, viviendo cerca de cauces, no respetando el medio ambiente. Tenemos que volver a usos y costumbres, como eran las bolsas de tela para ir a comprar, por poner un ejemplo, y todo eso, pero tener siempre un espíritu crítico ante el cambio climático. Dos consejos sencillos para los que nos están siguiendo en estos momentos. Sencillos, simplemente para que contribuyan de alguna manera a dos consejos sencillitos, ¿no? Pues uno de ellos sería volver a los envases retornables, ¿no? Por ejemplo, para evitar plástico. Lo del plástico es un desastre, o sea, lo del plástico sobre las playas, cuando aparecen todo lleno de partículas de plástico, tenemos que, entre todos, concienciarnos, y eso es muy importante, porque en eso sí que veo a la juventud cada vez más concienciada, de que tenemos que pues, eliminar los plásticos de nuestras vidas, el favorecer ese. En la eliminación de plásticos, los embalses reciclables, o sea, el ir con nuestros yogures de cristal como era antes y traernos dejar un casco y coger otro, ¿no? Ese sería sobre todo uno. Y sobre todo, bueno, pues yo qué sé, otro consejo que es concienciarnos, de tener un espíritu crítico con nuestros políticos y exigir que adopten medidas radicales, consensuadas para resolver los problemas medioambientales. Juan o Javier, cualquiera de los dos. Bueno, Ya tengo una reflexión final simplemente. sí, bueno, no sé, como reflexión final no sabría qué decir. Yo creo que hay muchos signos de que puede acabar bien la película, pero para eso hay que hacer muchos deberes y muy en serio, ¿no? Es verdad que a los políticos es a los que más les compete tomar nota en el sentido. Sin duda que muchos políticos querrían hacer más de lo que hacen y que tienen las manos atadas por poderes ajenos a ellos y ajenos a la democracia. Poderes económicos muy potentes. Pero cuando los políticos tienen a la gente detrás, pueden en cierto modo hacer frente a eso, ¿no? Se sienten respaldados. Claro, y al mismo tiempo, pues medidas concretas, si pensamos en el municipio de Totana, por no ir más lejos, pues yo creo que hay que hacer cosas como reestructurar el tráfico, limitándolo, y respecto al tema de la limitación, voy a decir algo que creo que hay que decirlo, y vamos a ver, para que se pueda hacer algo de verdad, la gente se tiene que concienciar en Occidente de que tenemos que vivir de otra manera, y limitar cosas que hasta ahora no hemos limitado. Como por ejemplo, Juan. Lo cual chocaría mucho con ese concepto un poco de, pero es que entonces no voy a ser libre, voy a ser menos libre, mi libertad se va a ver amenazada o limitada. Pues a lo mejor sí, porque debe primar el bien común por encima de los intereses particulares. Pues por ejemplo, a lo mejor coger menos el coche por las calles,
no poder cogerlo el fin de semana, en el sentido de atravesar el pueblo el fin de semana. Por supuesto que el ayuntamiento puede hacer mucho en el tema de ramblas, de limpieza, en el tema de las quemas en el otoño y en el invierno, y otras muchas cosas que, para las que hace falta políticos con ideas y con coraje, para las que hace falta una población concienciada con la que vaya a la par, o sea, no implementes demasiadas cosas en poco tiempo porque de pronto te ha dado el azoramiento verde y tal y la gente no te siga, eso no funciona. Pero al mismo tiempo en Totana particularmente hace falta un consenso político que ahora mismo no hay. O sea, para tomar medidas reales, eficaces a largo plazo en Totana hace falta un consenso social y un consenso político entre partidos y sociedad, que ahora mismo no se da. Pero es fundamental, es más importante, creo, que todo lo que se está hablando en los plenos en los últimos años. Es que eso es fundamental. Hace falta en el pleno, Juan. Hace falta allí. No, Tú hace falta allí, sí, no, sí, hace falta allí, de verdad que sí. Javier. Bueno, pues yo como reflexión, un apunte, y es que el fenómeno Greta Thunberg y lo que comentabas de los jóvenes, yo soy escéptico y voy a explicar por qué soy escéptico. Soy escéptico porque yo tengo 45 años y yo me crié en la calle de tierra jugando a las canicas, en Alhama y en bicicleta y tal. Y yo he visto que la gente que ha ido pasando por los 10, 12, 13, 14 años se han ido yendo de eso. Y para mí es volvemos a lo mismo, ¿no? Esa sería la solución. Claro, esa gente que ahora tiene 14, 15, 16 años, lo que yo he visto cuando he ido a los centros comerciales es que se han criado en un centro comercial y jugando una vida virtual, con móvil, con ordenadores, etc. Trabajo en un instituto, entonces también he ido viendo cómo pasaban los alumnos por mí, mis alumnos y otros que no han sido mis alumnos, pero en la guardia, y no tienen conocimiento del territorio. O sea, la pregunta estrella que yo la he lanzado en muchos institutos es: ¿cuántos municipios tiene la región de Murcia? ¿Cuántos conoces? Y no, o sea, fatal. Entonces, ¿cómo vamos a defender o a preocuparnos por algo que no conocemos? Es lo que dice, no lo puedes amar ni si no lo conoces, ¿no? Entonces, creo que ahora mismo hablas de Greta Thunberg y todos los chavales pues saben de lo que estás hablando, pero hablas de un paraje de Totana o de una tradición totanera o de secar los pimientos, los secadores de pimientos, que se ponían precisamente en zonas donde no había escorrentía porque no se lo llevara el agua, porque se ponían a secar en periodos precisamente de gota fría. Esa sabiduría popular en la que creo que se ha ido perdiendo, puede ser que se retome y que, bueno, pues con el acceso a la información bien encauzada, pues estas nuevas generaciones pues sean capaces de retomarla, evidentemente. Pero creo que va a ser difícil porque se han desarrollado como personas desde que tenían un año, pues en ese entorno hiperconsumista, ¿no? Muy alejado de las medidas preventivas que nosotros planteábamos aquí para mitigar esas reacciones sobre el cambio climático. Y como reflexión así final, lanzaría: hace unos años, sobre todo por Europa, menos mal que estamos en Europa y las directivas europeas obligan poco, pero nos obligan a algo, se asumió el concepto de quien contamina paga. Pero Europa ya está mucho más adelante. Europa ya está en quien contamina paga, pero es que quien descontamina debería cobrar. Los pagos por servicios ambientales, o sea, el propietario de un monte o quien gestiona bien un monte o un ayuntamiento que gestiona bien sus jardines y su recogida de pluviales, etcétera, tendría que tener un incentivo, no dinero para echárselo al bolsillo, sino posibilidad de seguir haciendo cosas bien. O sea, si yo estoy haciendo cosas bien, permíteme que siga haciéndolas y no me estrangule en ese sentido. Entonces, como reflexión final, pues eso, el pensar en que quien descontamina debería tener un beneficio real para poder seguir descontaminando. La Asamblea Regional tiene 45 diputados. La cantidad de horas, hombre, que se pierden hablando tonterías, deberían ser utilizadas en ese tipo de reflexiones y cosas constructivas, que de alguna manera enriquecería un poco más a la región y al municipio. Ha sido un placer conversar con ustedes, Juan Valero, Francisco Torrión y Javier Sánchez. Creo que el tema era interesante, requiere hablar mucho más de todo esto, se quedaron muchísimas cosas afuera, pero el tiempo, una hora da para lo que da. Pero creo que humildemente hemos hecho algo. Y si de lo que hemos hablado aquí, 4 o 5 vecinos se quedan con la copla y actúan en consecuencia de lo comentado por ustedes, hemos ganado un imperio.
Juan, muchísimas gracias. Francisco, muchísimas gracias. Muchas Javier, gracias. muchísimas Gracias. Y ustedes, queridos amigos, espero que hayan, en su oído de corazón, reflexionado y escuchado detenidamente lo que hablaban mis invitados. Son personas que lo decían lo que sentían realmente, y creo que con fundamento. O sea, luchemos, procuremos hacer un mejor mundo, porque a fin de cuentas es lo único que le podemos dejar a nuestros hijos. Buenas tardes y muchas gracias.